que si recuerdan, les comenté que casi todas se aplican en una misma sesión o atención, excepto ¿cuál? ¿Recuerdan cuál? Excepto la de cierre, ya la de alta, cuando se da de alta. Excepto la de alta. Muy bien. Entonces, en base a esto, tenemos en cuenta que para que haya una temporalidad debe existir un grado de participación, ¿sí?, o de dirección dentro de la entrevista de parte comúnmente que le corresponde esta, es al profesional, al entrevistador. Así que esto nos lleva a hablar sobre que la entrevista se divide en directiva y no directiva. Específicamente, sí, si nosotros tenemos en cuenta la directiva es aquella donde necesitamos que como entrevistadores tengamos mucho más tiempo. Bien, más tiempo de participación, más tiempo de actividad cuando vamos a psicoeducar o más allá de cuando vamos a estar encontrando que necesitamos derivar una información muy específica. Por ejemplo, ¿cuándo suele ser directiva? En la de alta clínica, cuando nosotros vamos a dar por devolución un resultado o a dar de entrega un informe. Bien, entonces en este caso nos vamos a encontrar que comúnmente en esa se tienen matices bastante directivos. Adicional se tiene que hay una referencia. ¿Por qué? Porque debe encontrarse una perspectiva, una interpretación y un análisis. Así que es momento donde nosotros nos encontramos con que el análisis, cuando corresponde, sin duda alguna, la mayor participación es de el psicólogo, en este caso el entrevistador, debido a que es aquel profesional encargado de dar la interpretación o el debido análisis a un proceso de evaluación o más allá de evaluación de terapia. Y así también reconocer que se formulan hipótesis, las cuales vienen siendo propicias para una evaluación y futuramente la intervención de cuál sea el plan que se vaya a desarrollar. En el área no directiva, sí nos encontramos que el entrevistador tiene menor participación dentro de esta. Adicional, que se encarga mucho de recopilar eso, las experiencias y las vivencias de la propia persona, generar un buen clima y captación empática, y adicional practica constantemente la escucha activa. No quiere decir que quien ejecuta una atención directiva no tiene una escucha activa, sino que al contrario, que es esa escucha activa participante o en retroalimentación. Podemos encontrar que en ocasiones el buscar este ángulo va a depender muchísimo de la corriente que nosotros escojamos también. Déjenme dar ingreso aquí a alguien, listo. Ahora, en base a eso, también va a ser importante que nosotros reconozcamos a quienes sí aplica y a quienes favorece una dirección directiva o una dirección no directiva, porque viene siendo la manera en que nosotros como entrevistadores recordemos y reconozcamos la personalidad de cada persona que nosotros estamos atendiendo. Bien, y también por supuesto que esta es adaptativa. Ahora, si nosotros observamos entre lo directivo y lo no directivo, siempre va a existir un mismo rol entre el entrevistador. Bien, aquel que se va a encargar de reconocer cuándo hablar, cuándo escuchar y cuándo cambiar de foco. Aquí una de las interrogantes comunes puede ser, oye, ¿cómo cortamos a una persona que está hablando constantemente? Y quizás es por ello que tenemos que identificar muy bien cuando esta persona no aplica o no entra dentro de este grado de dirección, entre la no directiva. ¿Por qué? O cuando entra, disculpen, ¿cuándo va a entrar en esta? Porque si la dejamos en no directiva completamente, pues pareciera que la persona fuese a hacer lo que en aquel entonces Freud hablaba de la terapia dialéctica. Solo hablar, hablar y hablar.
Pero más allá, si nuestro estudio, si nuestra formación, si el ámbito que nosotros escogimos requiere un nivel de entrevista constante semiestructurada, pues vendría siendo esta directiva, porque aún en la semiestructura se debe mantener pues esa claridad en quién o el tiempo activo, el tiempo de informar o de psicoeducar, y también en generar el análisis respectivo para, ejemplo, una entrevista de devolución. Ahora, la entrevista de devolución, si nos vamos a lo que vimos el martes, debe recordarse que siempre debe tener también este espacio no directivo donde la persona pueda expresar si entendió, si no entendió, si tiene alguna duda. Ahora, una vez, esto fue lo que vimos el martes, la clase anterior, y vamos a las funciones o ámbitos de aplicación. Si nosotros observamos entre las funciones y los ámbitos de aplicación, conjunto con sus fines, es muy importante reconocer que podemos encontrar 6 grandes grupos. Entre estos, pues primero nos vamos a encontrar con evaluación y diagnóstico, que comúnmente corresponde al área clínica y social. En este caso hablaríamos sobre la información precisa y necesaria, que esta sin duda alguna debe tener, porque si vamos a evaluar, ¿por qué debe ser precisa la evaluación? Porque de lo contrario, pues vamos a oír un amplio espectro y podemos sesgar la entrevista. Si nosotros vamos imaginando hacer una entrevista de evaluación y diagnóstico a una persona con posible autismo, ¿qué información precisa y necesaria necesitamos recabar? Les pregunto. Tal vez en cuanto a la cognición social, a la adaptabilidad social, y también como relacionado a estereotipos motoras, cosas así. Ok. Ahora, en base a eso, ¿cómo lo llevamos a la entrevista? Tal vez hacer preguntas relacionadas al ámbito social de manera puede preguntarse si se le facilita realizar nuevos amigos o conocer personas nuevas, que cómo se desenvuelve en grupos grandes, si le gusta trabajar en grupos, o cuántos amigos tiene, o tiene su mejor amigo, también puede ser. Ok. Ahora, tenemos aquí que tener en cuenta algo, y es la entonación de nuestras preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, si le preguntamos, ¿se le facilita? Allí estaríamos limitando a una pregunta cerrada. Bien, entre el sí y el no. Y al momento pues de hacer esa evaluación diagnóstico, pues tenemos que encuadrar muy bien entre la semiestructura y la estructurada. Comúnmente pasamos a una estructurada cuando necesitamos corroborar ese diagnóstico o esos criterios diagnósticos, mejor dicho. Ahora, muy bien, Ali, en base a este aporte, sí es importante reconocer que esa información precisa y necesaria no respondería de la misma forma a que yo deje que la persona solo hable y hable. Por ejemplo, en todas las sesiones. Porque en ocasiones, claro que sí, vamos a poder alternar esa directividad. Ahora, recordar que debemos valorar, evaluar o diagnosticar dentro de este ámbito. ¿Por qué la evaluación o diagnóstico es ese hecho de valorar en ese mismo proceso en ocasiones de salud e enfermedad? En otras ocasiones necesitamos valorar incluso cuantitativamente de los 7 días de la semana, cuáles son aquellos que tienen, ejemplo, alteración auditiva o sensibilidad auditiva. Bien, entonces estas valoraciones nos llevan muchas veces inclusive a correlacionar
no solo con la clínica, sino con un eje multidisciplinario. Y de esta manera podemos emitir un reporte lo más específico posible para dar respuesta a aquellas situaciones donde el diagnóstico aún está en estudio. Recuerden que ante un diagnóstico siempre va a anteceder la evaluación. Y aquí el funcionamiento de la persona, necesitamos ver en qué área se ejecuta, cómo se ejecuta, si ese funcionamiento es continuo, si ese funcionamiento se ve frustrado, por qué razones. Y comúnmente la evaluación y diagnóstico viene muy de la mano con el análisis, que si fuese en cognitivo-conductual, pues ya sabemos que es ese análisis funcional. Ahora, esto se hace para así proceder a una intervención. Una intervención que garantice más allá el hecho propio, lo siento, el hecho propio de que sea óptima, de que sea objetiva, de que tenga ese reconocimiento a los posibles avances, ejecutando de nuestra función aquello que nosotros le llamamos la predicción de conducta. Si observan, en evaluación y diagnóstico está separada de la terapéutica. Recuerden algo que yo ya les he comentado en las clases, y es que hay inclusive psicólogos que se especializan solo para hacer evaluación y diagnóstico y no terapia, así como hay otros que se especializan solo en terapia y no hacen evaluación y diagnóstico. Comúnmente nuestra formación, cuando egresamos como licenciados en psicología, nos da la oportunidad de ambos, solo que para llegar a la terapéutica tenemos que profundizar los estudios. Ahora bien, es importante adicional a esto reconocer que cada uno, por ser pasos específicos, requieren pues mayor focalización en aquellos objetivos o en aquel ámbito que sea de aplicación. Recuerden que evaluación y diagnóstico, a pesar que les dije que aplica más dentro de la clínica y lo social, está profundamente hilada, por ejemplo, en el área organizacional, que sabemos que forma parte de un entorno social, y en el área educativa, con muchas veces trastornos en el neurodesarrollo del aprendizaje o comunicación. Ahora, la entrevista motivadora o la función, no es la entrevista motivadora, es la función motivadora, ¿bien? La función motivadora comúnmente se consigue en áreas como orientación vocacional, como psicología del deporte, como el área educativa. En este caso, encontrar que se busca animar a la persona a asumir el problema. Si lo hubiese, ¿no? Si queremos llamarle situación, bueno, animarla a asumir su realidad. ¿Qué sucede? En ocasiones tenemos que darnos cuenta que nuestras entrevistas pueden ser de evaluación y diagnóstico y pasar a ser motivadora, ejemplo, para la adherencia del tratamiento. Sí, cuando hablamos de adherencia del tratamiento, pues también nosotros nos vamos a encontrar una realidad, y es que esta va a ser adaptativa de acuerdo a las necesidades del entorno. Por eso es un fin de esta aplicación. ¿Por qué? Porque más allá viene de la mano con un proceso terapéutico y busca involucrarse y mantenerse a lo largo de todas las sesiones. A diferencia de la evaluación y diagnóstico, que comúnmente tiene un tiempo específico para poderse desarrollar. La motivadora debe perdurar a través del tiempo, sea en cual sea el lugar, sea cual sea el área donde yo vaya a estar. Si bien hoy en día se tiene ya literatura de hablar de la entrevista motivacional, ¿sí? Donde más allá de todo podamos nosotros reconocer que hay aspectos propios de la motivación que nos llevan, ejemplo, en psicología de la salud, a nosotros reconocer que hay personas que necesitan, por ponerles un ejemplo, son pacientes recién diagnosticados con diabetes. Bien, entonces, en base a eso, debemos motivarle desde nuestra atención. Esta persona ya tiene un diagnóstico. Motivarle a que, bueno, precisamente a que esta persona tenga la oportunidad de experimentar en su proceso salud-enfermedad, enfermedad-salud, esta adherencia al tratamiento para tener
el avance entre salud mental y salud física. ¿Qué pasaría mucho con ese involucrar y mantener? Pasa igual cuando quizás no es algo médico, sí, sino una persona que tiene ansiedad. Y en base a esto, esta persona que tiene ansiedad, por ejemplo, poder adaptarse a destinar un tiempo específico para la preocupación. No sé si alguno ha practicado esta técnica, donde básicamente es la detección del pensamiento y el aplazamiento de este pensamiento a una hora específica, donde comúnmente se sugiere a la persona que no puede preocuparse luego de las 7 de la noche porque ya estas soluciones quizás están fuera de su alcance, pero que va a destinar el tiempo de preocupación específico antes de las 5 de la tarde, donde sea un tiempo específico, ejemplo, 15 minutos, solo para pensar y sobrepensar, más 5 minutos de cierre intentando dar una o unas soluciones a los pensamientos que tenga. Entonces, en este particular es el involucrarse, el oye, mira, esta es la técnica, pero ahora necesitamos que te involucres. Y luego mantenerla, pero siempre, siempre buscándole a la persona la efectividad de la estrategia. Es decir, que la persona sepa para qué, mientras nosotros le motivamos a hacer lo posible. Pero para poder motivar, pues tenemos que vender esa estrategia, ¿bien? O si no es la estrategia, el decirle a la persona la importancia de que vuelva a las sesiones, de que se adhiera a su tratamiento terapéutico. Y más allá, sin duda, o este primero que está aquí, esta primera línea que ustedes observan, el animar a asumir el problema es fundamental. Si tenemos una persona en una fase de cambio que no está consciente de su situación, básicamente la entrevista motivacional iría dirigida a eso, a que pueda evidenciarse la razón o el motivo por la cual está vivenciando distintas sintomatologías. Atentos con esta función y ámbito porque más adelante vamos a volver a evaluar la motivadora. Ahora, cuando nosotros hablamos de la terapéutica, tiene particularidades y parece que está bastante limpia. Y es que en efecto, pues tiene pasos, metas, búsqueda de cambio, calidad de vida, y allí sí se habla de la terminología paciente-terapeuta. Yo no descarto que se use el de usuario, ¿bien?